Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Diego Bernal Fernández y soy profesor asociado de Física en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta sección vamos a hablar del movimiento circular uniforme, es decir, tenemos un objeto que se mueve siguiendo una trayectoria circular y que lo hace con un módulo de la velocidad constante. Lo más importante de este tema es que aprendemos que el hecho de que el objeto se mueva con una celeridad constante, como llamamos al módulo de la velocidad, celeridad, no significa que el módulo de la velocidad también lo sea. La dirección y el sentido de la partícula cambia en cada punto de su trayectoria, por lo que, en sentido estricto, su velocidad también cambia. De nuevo, para trabajar este capítulo, os animo a estudiar en detalle el documento colgado en la web, donde recogemos el fundamento teórico que sustenta el tema que nos ocupa. Ahora en este vídeo vamos a resolver un ejercicio relativamente sencillo, pero que nos servirá para aplicar el fundamento teórico. Antes de nada, vamos a repasar los conceptos teóricos más relevantes. Imaginemos una partícula que se mueve siguiendo una trayectoria circular uniforme. Este movimiento viene caracterizado por una serie de variables geométricas que todos conocemos muy bien, como el arco, el ángulo, que denotamos aquí con la letra griega θ, el radio de la circunferencia r y la posición de la partícula, que en coordenadas cartesianas son x e y. Creo que es muy útil hacer un paralelismo entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme. Tomemos un vehículo que se desplaza en línea recta a velocidad constante. Como vimos en los temas de cinemática, este movimiento viene caracterizado por una serie de variables, como la posición, el desplazamiento, la velocidad media, la velocidad instantánea o su aceleración. ¿Qué sucede si a este móvil le obligamos a circular siguiendo una trayectoria circular? Sucede que podemos encontrar otro conjunto de variables que definen y nos ayudan a describir el movimiento del móvil. De este modo, cuando antes hablábamos de posición de la partícula, ahora tenemos el ángulo al cual está posicionado el móvil y que varía con el tiempo. Entre dos tiempos determinados, el objeto habrá cambiado de ángulo y lo cuantificamos con delta θ. De forma similar, podemos calcular la variación media del ángulo θ, su velocidad media angular omega y la velocidad angular instantánea, que nos dice cómo de rápido está cambiando su posición angular el objeto. Por último, solo señalar que podemos también calcular la tasa de variación de la velocidad angular instantánea, lo que denominamos aceleración angular alfa. Sin embargo, como estamos en el tema de movimiento circular uniforme, por definición omega siempre es constante y alfa cero. Otra variable importante del movimiento circular uniforme es el periodo del movimiento, t, o cuánto tarda el objeto en describir una vuelta completa. Del mismo modo, podemos definir su inversa, la frecuencia, es decir, cuántas vueltas da el objeto en un segundo. Mientras que el periodo se mide en segundos, la frecuencia angular en segundos a la menos 1. Por último, si expresamos la posición del objeto en coordenadas cartesianas x e y con un vector de posición r, cuando lo derivamos respecto al tiempo, podemos obtener las expresiones de su aceleración y de su velocidad, tal y como vemos aquí. En esta figura podemos ver los vectores de la posición, la velocidad y la aceleración cartesianas. Como vemos, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria circular y el vector de posición siempre sigue una dirección radial. De hecho, estas dos direcciones, tangencial y radial, conforman un sistema de coordenadas que se desplaza de manera solidaria con el objeto a lo largo de su trayectoria circular. Podemos expresar la aceleración en función de este sistema de coordenadas solidario, lo que denominamos componentes intrínsecas del vector aceleración. Como vimos en el fundamento teórico, la componente normal siempre apunta hacia el centro de la circunferencia y describe el cambio de la dirección y el sentido del vector velocidad. Sin embargo, la aceleración tangencial siempre tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, el vector velocidad, y describe cómo cambia el módulo de la velocidad o celeridad con el tiempo. De este modo, siempre que la partícula describe una trayectoria circular, existirá aceleración normal, y solo existirá aceleración tangencial cuando el módulo de velocidad no sea constante. Pues bien, ya estamos en disposición de afrontar el ejercicio práctico. Imaginemos un tren de juguete apodado el torpedo, que recorre una trayectoria circular de 2 metros de radio, sin posibilidad de cambiar su velocidad lineal. Sabiendo que tarda 10 segundos en dar una vuelta, nos piden calcular a, su velocidad angular y su velocidad lineal, b, el ángulo descrito y el espacio recorrido en 2 minutos, y c, su aceleración, tanto cartesiana como en coordenadas solidarias. Estamos ante un movimiento circular uniforme, ya que la trayectoria es una circunferencia y la velocidad no cambia a lo largo del movimiento. Nótese que el periodo es de 10 segundos. Como estamos en un movimiento circular uniforme, sabemos que la velocidad angular omega es igual
a 2pi partido del periodo. Por lo tanto, como el periodo me lo daban en el enunciado, sé que es 2pi partido de 10 segundos. Es decir, 0,628 radianes partido de segundo. Su velocidad lineal, como sabemos, sigue esta relación con la velocidad angular. Es decir, será 0,628 por 2. 101,26 metros partido de segundo. Para el apartado B tenemos que recurrir a la ecuación del movimiento circular uniforme. Es decir, sabemos que el ángulo, con el tiempo, será igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Como inicialmente podemos considerar que está en el ángulo 0, podemos obtener qué ángulo recorre con el tiempo. 0,628, que lo habíamos calculado antes, por los 2 minutos que nos dice el enunciado. Es decir, el ángulo recorrido será 75,36 radianes. Por otro lado, como nos piden el espacio recorrido, es decir, el arco de la circunferencia recorrido, igual sabemos que sigue esta expresión. Luego, 75,36 por 2 metros de radio será igual a 150,72 metros. Bueno, y para el apartado C, lo que nos están pidiendo es qué aceleraciones está experimentando el objeto. Para empezar, la aceleración angular sabemos que será 0. ¿Por qué? Porque la velocidad angular es constante, es un movimiento circular uniforme. Por otro lado, la aceleración tangencial también debe ser igual a 0. Si recordamos del fundamento teórico, la aceleración tangencial nos decía cómo de rápido está cambiando la velocidad, el módulo de la velocidad respecto del tiempo. Como no cambia, tiene que ser 0. Y por último, la aceleración normal, que sabemos que lo que nos habla es cómo está cambiando la dirección del vector velocidad y que sigue esta expresión que hemos anotado, podemos sustituir los valores que conocemos, 1,26 al cuadrado para el módulo de la velocidad al cuadrado partido de 2, tenemos 0,79 metros segundo al cuadrado. Con esto damos por finalizada la resolución del problema. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros pronto por el campus.